¿Y si te dijera que esa adicción que te avergüenza no es un error? ¿Y si ese comportamiento que llevas años intentando ocultar no es una maldición, sino una pista? ¿Y si ese impulso incontrolable que te arrastra hacia lo mismo una y otra vez es en realidad un mensaje, uno que no viene del exterior, sino de lo más profundo de ti? Carl Jung no veía la adicción como un fallo, no la condenaba como un simple mal hábito. Para él era una llamada, una búsqueda disfrazada de autodestrucción, una manifestación desesperada de un alma que se ha perdido en el camino y que a falta de respuestas intenta fabricar consuelo, aunque sea momentáneo, aunque sea falso. La mayoría te dirá que eres débil, que necesitas fuerza de voluntad, que el problema eres tú. Pero ¿y si el problema es que estás intentando curar un dolor del alma con soluciones que no tocan el alma? ¿Y si estás intentando llenar un hueco existencial con sustancias, rutinas, personas o pantallas que solo empeoran el silencio cuando todo se apaga? La adicción no es un enemigo externo, es un eco, es una señal, es la forma en la que tu inconsciente grita, algo falta. Y si no escuchas ese grito, el ciclo se repite más fuerte, más oscuro, más insoportable. La pregunta es, ¿te atreves a escuchar? Porque lo que vamos a explorar hoy no es cómodo, no es superficial, no es para los que quieren soluciones fáciles. Vamos a entrar en el núcleo de la psique, abrir puertas que has mantenido cerradas durante años. Vamos a hablar del verdadero significado del vacío, de ese dolor que no puedes nombrar, de esa ausencia que nadie llena. Y sí, vamos a hablar de adicción, pero no como lo hacen los demás, no desde la culpa, no desde el juicio. Vamos a hablar desde el símbolo, desde lo invisible, desde lo que Jung llamaba el hambre de lo sagrado. Prepárate porque nada de lo que pensabas sobre ti va a quedar intacto después de esto. Este no es un video para entretenerte, es un espejo. Y como todo espejo honesto, no perdona, pero también puede mostrarte algo que llevas demasiado tiempo evitando. La verdad, aunque duela, libera. Así que respira y escucha. Esto no va de vencer la adicción, va de comprenderla, porque solo lo que se comprende se puede transformar. Has llegado hasta aquí. Eso ya dice algo. Dice que hay una parte de ti que intuye que la respuesta no está en dejar de consumir, sino en descubrir por qué lo necesitas. Pero vamos a ir más allá, mucho más allá, porque hay algo de lo que casi nadie habla cuando se toca el tema de la adicción. La pérdida de lo simbólico, el colapso de los significados, la ruptura entre el ser humano y aquello que le daba sentido a su existencia. ¿Y sabes qué ocurre cuando lo simbólico desaparece? Que lo literal lo invade todo, lo inmediato, lo químico, lo que funciona ahora, aunque te destruya después. Vivimos en una época donde lo sagrado ha sido sustituido por lo útil, donde ya no miramos hacia adentro, sino hacia los escaparates, donde ya no se busca una experiencia trascendente, sino una validación efímera. Y esa es la verdadera trampa. Jung lo sabía, lo intuía con una claridad que hoy resulta casi profética. El alma humana necesita ritual, necesita símbolo, necesita una conexión real con lo invisible. Cuando eso se pierde, el ser humano no se queda en paz. Se desespera y en esa desesperación busca sustitutos, sustancias, estímulos, evasiones, comportamientos compulsivos que imitan burdamente lo que antes solo se encontraba en lo espiritual. Porque lo que tú llamas adicción puede que sea en el fondo un rito distorsionado, una ceremonia repetida sin saber por qué, un intento inconsciente de regresar a un estado de comunión con algo más grande que tú. Pero el problema es que el canal está roto. Lo sagrado se ha diluido y en su lugar solo queda el reflejo, lo artificial, lo vacío. ¿Quieres una verdad incómoda? Muchos de los que hoy son etiquetados como adictos no son otra cosa que buscadores espirituales a los que nadie enseñó a buscar. Gente con una sensibilidad extraordinaria, condenada a vivir en un mundo que ya no ofrece profundidad. Seres que sienten más intensamente, pero que al no encontrar una guía hacia lo simbólico, terminan atrapados en la química de la evasión y entonces el juicio cae sobre ellos. Los llaman débiles, enfermos, incapaces. Pero nadie se pregunta por qué sus heridas duelen más, por qué su hambre es tan feroz,
¿Por qué incluso tras el consumo no encuentran alivio duradero? Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. ¿Sabes lo que eso significa? Que si no haces consciente tu herida, tu dolor te arrastrará una y otra vez al mismo abismo hasta que decidas mirar dentro. Porque el alma no se rinde, el alma insiste y si no la escuchas en los sueños, te gritará en los síntomas. Si no la atiendes en el silencio, te hablará a través del caos. Y si sigues ignorándola, acabará empujándote hacia una vida que no reconoces como tuya, pero de la que no puedes salir. La adicción no es el enemigo. El enemigo es la desconexión de lo simbólico, de lo espiritual, de lo profundo. La desconexión de uno mismo. Por eso, mientras sigas tratando de curar lo visible sin atender a lo invisible, estarás solo maquillando el síntoma, tapando el pozo, y el pozo no desaparece por taparlo, solo se hace más hondo. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo se regresa a lo simbólico en un mundo donde todo es inmediato? Aquí es donde el viaje se pone verdaderamente serio, porque no se trata de encontrar respuestas afuera, se trata de reconstruir el puente, ese puente roto entre tú y tu propia alma. Se trata de escuchar lo que has estado ignorando, de aceptar que no eres solo un cuerpo con impulsos, sino una conciencia con una historia, con un origen, con una sombra que no quiere destruirte, sino integrarse. ¿Y sabes qué hay en esa sombra? Todo lo que has rechazado de ti, todo lo que has reprimido, todo lo que tu entorno te obligó a ocultar, las emociones que no te dejaron expresar, los deseos que te enseñaron a negar, los miedos que nunca se fueron porque nadie te enseñó a mirarlos de frente. Todo eso sigue ahí esperando y mientras lo niegues, seguirá encontrando formas de manifestarse en tu ansiedad, en tu dependencia, en tus impulsos, en esa necesidad constante de llenar algo que no sabes qué es, pero que duele como si lo supieras desde siempre. Lo que Jung proponía no era fácil, pero era real. Él hablaba de una transformación interior tan profunda que no se puede fingir. Una muerte simbólica del yo falso para que pueda nacer un yo auténtico. Un yo que no huye de su dolor, sino que lo utiliza como brújula. Un yo que se atreve a mirar dentro y decir, esto también soy yo. Esta herida también me pertenece. Porque solo cuando dejas de pelear con tu sombra, puedes empezar a caminar con ella. Y en ese momento la adicción pierde fuerza, porque ya no necesitas escapar, ya no necesitas anestesiarte. Has encontrado algo más fuerte que el alivio temporal, el sentido. Pero ese sentido no se compra, no se encuentra en tutoriales ni en frases motivacionales. Se descubre, se cultiva, se sufre y se honra. Es el resultado de un descenso, de una noche oscura del alma en la que te das cuenta de que nada externo te va a salvar y que tal vez eso es lo mejor que podría haberte pasado, porque solo cuando todo se cae puedes empezar a construir algo verdadero. Así que hazte esta pregunta ahora mientras me escuchas. ¿Estás dispuesto a bajar? ¿A mirar en el abismo sin temblar? Porque lo que vas a encontrar ahí abajo no es el fin, es el principio de una transformación que no tiene vuelta atrás. No se trata de dejar una sustancia, se trata de dejar de escapar de ti. Y para eso primero tienes que atreverte a encontrarte. ¿Lo harás o seguirás corriendo hacia lo mismo, esperando que esta vez te salve? Muchos creen que la adicción es una lucha contra una sustancia, contra una botella, una pastilla, un dispositivo, un hábito. Pero la verdadera lucha es contra el olvido de uno mismo, contra la amnesia espiritual en la que estamos sumergidos desde el día en que nos enseñaron a desconfiar de nuestro mundo interior. Jung no hablaba solo de sanar conductas, hablaba de recordar quién eras antes del ruido, antes de la máscara, antes de las heridas que empezaron a definirte. Porque la adicción no nace de la nada, es la consecuencia de un alma que se vio obligada a silenciar su verdad durante demasiado tiempo. Y hay algo profundamente trágico y revelador en esto. Muchas veces la adicción es lo único que mantiene viva la conexión con ese dolor original. Es, por retorcido que parezca, un puente torcido hacia lo que perdiste. Por eso, dejar la adicción sin hacer el trabajo interno puede sentirse como traicionarse a uno mismo, como apagar la única voz que aún recordaba que algo dentro está mal. La solución no es romper ese vínculo a la fuerza,
sino entenderlo, mirarlo sin juicio. Porque cuando comprendes lo que la adicción ha estado intentando decirte todo este tiempo, dejas de pelear contra ella y empiezas a dialogar con la herida. Y aquí entra otro elemento que nadie quiere tocar: la infancia. No desde lo obvio, no desde la narrativa cliché de algo malo te pasó, sino desde lo simbólico, desde lo que faltó, desde lo que no pudiste integrar. Jung insistía en que muchas heridas de adicción nacen cuando el niño interior es obligado a abandonar su verdad para poder sobrevivir, para adaptarse, para encajar. Y ese niño no muere, se esconde, se transforma en sombra, en hambre, en ese deseo incontrolable que reaparece en forma de ansiedad, de compulsión, de necesidad irracional. No estás loco, estás fragmentado. Partes de ti quedaron atrapadas en etapas tempranas de tu vida y ahora, décadas después, gritan por ser reconocidas. El problema es que no nos enseñaron a cuidar nuestra psique. Nos enseñaron a pulir la superficie, a coleccionar logros, a ser funcionales. Pero, ¿de qué sirve ser funcional cuando tu alma se está cayendo a pedazos? Jung decía que lo contrario a la plenitud no es el fracaso, es la adaptación sin conciencia. Ser alguien que funciona en el sistema, pero que por dentro está muerto de hambre simbólica. Eso es la adicción, una rebelión inconsciente contra la vida sin alma, contra el vacío decorado con sonrisas falsas. Y es aquí donde entra otro concepto brutalmente potente que Jung introdujo: el arquetipo del sanador herido. ¿Lo conoces? Es la idea de que solo aquel que ha sido profundamente herido puede convertirse en un verdadero sanador, y no necesariamente de otros, sino de sí mismo. ¿Lo entiendes ahora? Esa adicción que cargas no es el final de tu historia, es la entrada, el comienzo del descenso al inframundo psicológico, donde si te atreves a caminar, puedes encontrar la llave para convertir tu herida en poder, una transformación en significado. Pero este camino no se recorre desde la fuerza bruta ni desde la negación. Se recorre con humildad, con una disposición radical a mirarte como nunca antes lo hiciste, y sobre todo, con una capacidad inmensa de abrazar el dolor sin buscar inmediatamente un escape. Porque es justo ahí, en ese momento de quietud incómoda, donde la verdad empieza a revelarse, donde la máscara cae, donde lo simbólico reaparece, porque quizás no necesitas otra estrategia para dejar de consumir. Quizás lo que necesitas es un ritual, un acto de reconexión con lo que fuiste antes de la fragmentación, un lenguaje nuevo para hablar con tus partes perdidas, una forma de rendirte, no ante la sustancia, sino ante la necesidad de aparentar que estás bien cuando no lo estás. La cultura actual promueve la evasión. Nos dice: si duele, distráete. Si sientes vacío, cómprate algo. Si te aburres, entra a una red social. Si estás solo, busca compañía, aunque sea vacía. Pero Jung iría en la dirección opuesta. Te diría: si duele, entra en el dolor. Si estás vacío, siéntate en el vacío y escucha. Si estás solo, conviértelo en ritual. Porque allí, en ese territorio incómodo, está la puerta hacia ti mismo. Y aquí, en este punto de inflexión, te pregunto directamente: ¿estás dispuesto a dejar de luchar contra la sombra de tu adicción y empezar a comprender el mensaje que desesperadamente intenta transmitirte? ¿Estás listo para descender a ese lugar de silencio incómodo donde reside la verdad de tu herida? No para quedarte allí, sino para encontrar la llave que te permita ascender a una vida con significado. Una vida donde ya no necesites escapar de ti mismo. Porque la verdadera liberación no se encuentra en la ausencia de la adicción, sino en la presencia de un alma integrada. Un alma que ha dejado de buscar sustitutos externos para llenar un vacío interno. Ese vacío solo puede ser llenado por ti, por la reconexión con tu ser esencial, con esa parte de ti que anhela lo trascendente, lo simbólico, lo sagrado. Este no es un camino fácil. Requiere valentía, honestidad brutal contigo mismo y una disposición a enfrentar el dolor sin anestesia. Pero la recompensa es inmensa. La recuperación de tu propia vida, la libertad de ser quien realmente eres, más allá de las máscaras y las dependencias.
Así que, si algo de esto ha resonado en tu interior, te invito a dar el primer paso. No hacia afuera, buscando soluciones rápidas, sino hacia adentro, explorando las profundidades de tu propia psique. Deja de tapar el pozo, empieza a excavar hasta encontrar la fuente, y recuerda, no estás solo en este viaje. Muchos antes que tú han caminado por este sendero oscuro y han encontrado la luz al otro lado. La posibilidad de una vida plena y con sentido te espera. ¿Te atreves a reclamarla?